Muy buenos días, hermanos y amigos. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Bienvenidos a este su espacio, un llamado a la reflexión. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la desesperanza y el escepticismo. Lo que puede acontecer en la vida de un cristiano que pierde la esperanza. Y vamos a referirnos bíblicamente a un hecho que aconteció en el libro de los Hechos, capítulo 20, cuando Pablo viajaba, ¿verdad?, a Roma. Allí, pues, en medio de una tempestad, cuando todos los que viajaban sintieron que no había esperanza de llegar a salvo, pues Pablo le dio palabra de ánimo y palabra de esperanza. Vamos a leer a partir del versículo 20, nos dice la palabra: durante muchos días, no pudiendo ver el sol ni las estrellas, y la fuerte tempestad nos seguía azotando, así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Escuche bien, ya ellos estaban resignados a que iban a morir ahogados. Pero Pablo les dice: os aconsejo que tengáis buen ánimo, pues ninguno de vosotros perderá la vida, solo se perderá la nave. Estas son las palabras, parte de ellas, de las que Pablo les pone allí a los marineros y a los presos también que iban allí viajando junto a él hacia Roma. Vamos a leer otro versículo. Cuando Pablo dice esto, nos dice la palabra: dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y lo partió, y comenzó Pablo a comer. Los demás, con buen ánimo, ya comieron también. Es muy importante que nosotros, en medio de cualquier dificultad, presentemos esa confianza en Dios y que demos gracias a Dios. Eso es una parte vital en la vida del cristiano. Entonces, ¿cómo podemos definir la desconfianza en el contexto cristiano evangélico? Es un tema que se manifiesta mucho en este tiempo, pues la pérdida de confianza en un cristiano bíblicamente se manifiesta como una falta de fe y la duda, es decir, la desconfianza en la palabra y en el poder de Dios. Eso es lo que es la desconfianza en una vida cristiana, que puede llevarnos a apoyarnos en nuestras propias fuerzas y ser vulnerable al pecado y al desánimo. También puede significar una confianza excesiva en sí mismo, que nos aleja de la dependencia de Dios, resultando en descuido espiritual y en vulnerabilidad a la tentación. Esto es parte de lo que es la desconfianza. ¿Qué significa bíblicamente la desconfianza en Dios? La desconfianza se opone directamente a la fe y se caracteriza por el temor, por la duda, por la inseguridad. En lugar de sentirnos seguros, la seguridad proviene obviamente de confiar en Dios y que Él cumplirá su promesa. Esa debe ser nuestra confianza. Pero la confianza en sí mismo es un peligro, porque puede crecer la desconfianza en nosotros. Puede depender de cosas que nosotros nos afectan indirectamente, y entonces eso nos lleva a sentir que no dependemos de Dios, lo que lleva a entender que somos autosuficientes espiritualmente y volvernos menos dependientes de la palabra y del Espíritu Santo de Dios. Esto genera una desconexión con la verdad. La desconfianza puede llevar a acciones que no le agradan a Dios. Eso puede ser la desconfianza, cometer errores y cosas que no agradan a Dios, que nosotros pues la hagamos, y alejan al cristiano de la verdad en Dios. También nos llevan a la vulnerabilidad al pecado, porque cuando nosotros no dependemos de Dios, dependemos de nuestras propias fuerzas, y eso hay que entenderlo. Cuando un cristiano confía en sí mismo, se vuelve menos resistente a la tentación, lo que nos pone en mayor peligro para caer en el pecado ante Dios y en ese tipo de conciencia cauterizada. ¿Cómo se manifiesta y cómo responder a la desconfianza en este tiempo? En la tierra solo vemos sufrimiento, guerras atroces,
catástrofe, dolor, enfermedad, injusticia, amargura, odio, venganza y violencia. Todos estos acontecimientos humanamente nos envuelven y la desesperanza nos invade y nos aleja de Dios. Y nos preguntamos, ¿cómo puede Dios permitir todo esto? ¿Hasta cuándo lo va a permitir? ¿Acaso no dijo Cristo que volvería a la tierra y traería paz y justicia sobre la tierra? Todas estas preguntas dan vueltas en nuestra mente y cada vez escuchamos más informaciones negativas en los medios de comunicación y en toda clase de información en las redes sociales. Y estas noticias vuelven a nosotros con más fuerza. Vivimos en un mundo caído, donde nos cuesta a veces tener esperanza en lo que Dios ha prometido que hará. Nosotros somos llamados a llevar luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas que arropan el mundo. Somos llamados a llevar luz, pero parece ser que nuestra llama es muy pequeña o muy débil para conseguir su objetivo de alumbrar al mundo y de superar lo que es la desesperanza, y nos desanimamos. Entonces, ¿qué podemos hacer como creyentes ante tanto dolor y ante tanta maldad, ante tantos desastres, guerras y destrucciones en busca de poder y autoridad? La desesperanza es como un velo gris, oscuro, que tiñe nuestra visión espiritual del futuro, y es como un dilusor que nos hace perder la ilusión, que disuelve quizás nuestra fe y nuestra esperanza. La pérdida de confianza se puede manifestar con miedo, inseguridad, soberbia espiritual, no aceptando las cosas que acontecen, un descuido en la vida espiritual, en las relaciones con los demás, en compartir la fe y nuestras inquietudes. Ante esto, la Biblia nos llama al arrepentimiento. Es necesario reconocer la desconfianza y arrepentirse pidiendo perdón a Dios. Eso es una parte muy importante. Debemos recordar que la confianza verdadera proviene de Dios y no de uno mismo. Usted no puede confiar en usted mismo. La sabiduría implica reconocer las propias debilidades que tenemos humanamente y depender de Dios. ¿Cómo dependemos de Dios? A través de la oración y el estudio de la palabra. Esto es fundamental para buscar la dependencia de Dios a través de la oración y la meditación en su palabra, para renovar nuestra fe y nuestra confianza, sentirnos seguros en Cristo, recordando que la seguridad del creyente no depende de su desempeño en el camino de la fe, sino de la fidelidad de Dios y su promesa que continuará la obra que Dios ha comenzado en nosotros. Dios continuará la obra que ha comenzado en nosotros. Uno de los ejemplos más significativos de la duda y de confianza es el caso de Tomás en la Biblia, quien dudó de la resurrección de Cristo. No creyó que Cristo había resucitado hasta tener una experiencia personal con Cristo. Esto usted lo encuentra en Juan capítulo 20, del versículo 24 en adelante. La Biblia ofrece numerosos pasajes que abordan el tema de la confianza y la restauración en Dios que nosotros necesitamos cada día. En el Salmo 42, el salmista que escribe este salmo expresa su angustia y busca consuelo en Dios y nos dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esto es la confianza y la dependencia de Dios. También está, por otro lado, lo que es el escepticismo. El escepticismo se entiende como una actitud de duda, de incredulidad respecto a las verdades reveladas por Dios y la autoridad de las Escrituras.
Si bien cuestionar y reflexionar sobre un tema puede ser útil para profundizar la fe, un escepticismo excesivo puede llevarnos a desconfiar de la palabra de Dios, de la obra del Espíritu Santo y de los testimonios de transformación que ocurren en la vida cristiana, en muchas personas que son transformados. En este sentido, el escepticismo puede convertirse en un obstáculo. Un escepticismo en exceso puede ser un obstáculo para avanzar en la fe, para la fe genuina, dificultando la experiencia de una relación personal con Dios y la aceptación de su promesa, que Dios las cumplirá. No obstante, el cristiano evangélico bien fundamentado distingue entre un escepticismo destructivo y una sana búsqueda de claridad y verdad en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Se anima a los creyentes a examinar las Escrituras y poner a prueba las enseñanzas a ver si son bíblicas y son verdaderas, como los cristianos de Berea en el libro de los Hechos, capítulo 17, de versículo 11 en adelante. Ellos allí analizaban todo lo que decían para saber si era verdad lo que le hablaban sobre Cristo, pero siempre con una actitud abierta a la guía de Dios y al convencimiento. Así debe ser nuestra indagación sobre los temas que nos expongan, y convencimiento del Espíritu Santo en nuestra vida, que seamos convencidos por el Espíritu Santo que mora y que debe morar en nosotros. El escepticismo, cuando se aborda desde la humildad y el deseo de conocer a Dios, puede transformarse en una oportunidad para fortalecer y el crecimiento espiritual de nuestra vida. Hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Esperamos que haya sido útil para su edificación. Que Dios les bendiga.